Hola, ¿qué tal, pioneros? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Nuevos Horizontes. Como siempre, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bien, estimados amigos, el circo en el que se está convirtiendo la carrera de los cuervos por conseguir el mayor porcentaje posible de personas inyectadas está llegando al paroxismo de la extravagancia. En el programa de hoy quiero hablarles del esperpéntico espectáculo que están suponiendo algunas campañas sanitarias y sus ridículos regalos. Todo ello relacionado obviamente con la dichosa crisis sanitaria. Señores, amigos, yo no salgo de mi asombro ante los esfuerzos titánicos que está haciendo el establishment por tirar la casa por la ventana, con tal de que te pongas la dichosa banderilla contra el bicho. Y amigos, es tal el ridículo que están haciendo y el concepto de idiotas, porque no se puede llamar de otra manera, que tienen de la ciudadanía, el concepto de idiota, que no me resisto a hacer un programa y un análisis sobre esto, porque estas acciones tienen bastante más carga de profundidad que la que se ve a simple vista. Así que en el programa de hoy les quiero hablar de hamburguesas, porros, si han oído bien, y entradas para la NBA como recompensa si te pincha. Pero también les voy a hablar de cómo se correlaciona todo esto con las técnicas de programación predictiva. Escuchen bien porque el programa de hoy va a estar muy interesante. Cómo se relaciona todo esto con las técnicas de programación predictiva del término de despoblación selectiva a través de tácticas de guerra quirúrgica o de las 10 estrategias de manipulación mediática y política que cita Noam Chomsky para influenciar y manipular a las masas. Y también les quiero hablar especialmente de la infantilización de la audiencia, que es la que esta técnica es la que está siendo utilizada en esta campaña, por no hablar de cómo estas campañas chocan frontalmente con el Código Internacional de Ética Médica, o el denominado Código de Londres, y adoptado por la Asociación Médica Mundial, evidentemente a escala planetaria. De todo esto vamos a hablar hoy y lo vamos a interrelacionar con la desesperación que reina entre la élite por abarcar a todos los ciudadanos dentro de su plan de inmunización. Como les digo siempre, señores, no se vayan y no pestañeen, porque si pestañean, se lo pierden. Bienvenidos a Nuevos Horizontes, comenzamos. Bien, es de conocimiento público, básicamente porque ya lo comentan muchos periódicos digitales de la prensa oficialista en abierto, señores, que algunas de las grandes ciudades y algunos países en general, una vez cubiertas las dosis relativas al personal de primera línea y grupos de riesgo, esos que van por edad, etcétera, están empezando a tener complicaciones para seguir cubriendo la velocidad de agenda de inmunización planificada, debido en parte, como no, a los negacionistas, pero sobre todo, y es de lo que vamos a hablar hoy, a los que a estas alturas presentan dudas sobre la idoneidad de pincharse y no terminan de decidirse, es decir, los indecisos. Y debido justamente a esta indecisión de la población, algunas ciudades y farmacéuticos están teniendo que tirar dosis de estas historias a la basura por razón de caducidad, desperdiciando así obviamente una buena parte de la inversión. Y precisamente de esto vamos a hablar hoy. Para animar a estos indecisos y no seguir tirando inyectables a la basura, algunos políticos han agudizado, como no, su ingenio y han ofrecido propuestas, digamos, llamémoslas bastante creativas. Y en paralelo, como ayuda y soporte a todo esto, toda una serie de empresas se han prestado rápidamente a brindarles su ayuda de refuerzo psicológico, que es como se llama esto técnicamente, al estilo del experimento de Pavlov, este refuerzo psicológico, ¿no? Para que cuando suene la campana, si muchos de ustedes se acuerdan un poco de del relato del experimento de Pavlov, está hecho un poco al modo de esto para que cuando suene la campana, que en este caso la campana es la cantinela de ¡vete a pincharte!, pues todos salivemos pensando en la suculenta hamburguesa que te van a regalar si lo haces. Y no pensemos en toda la maquinaria de ingeniería social que hay detrás de todo esto. Regalos de Joe incluidos. Y no me refiero a Joe el presidente, sino a los Joes de los que se fuman. Ustedes ya me entienden. Pues bien, todo esto es lo que queremos analizar hoy en el programa. Bien, en las últimas semanas nos hemos visto sorprendidos por algunos gobernadores de Estados Unidos utilizando algunas artimañas para atentar a los indecisos para que hagan lo que ya hemos comentado. Pero el protagonista estrella, que ha salido en todos los medios y las redes sociales, lo tenemos aquí detrás a mi espalda,
y que se ha llevado el Oscar a la mejor interpretación en el apartado de mejor campaña promocional, ¿ah?, ha sido el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. No aplauden. Ah, bueno, estaba haciendo un espacio para que ustedes pudieran aplaudir, pero nada, seguimos. Pues resulta que a este señor no se le ha ocurrido otra cosa para animar a la audiencia y a la gente a que se pinche que ofrecer hamburguesas y patatas fritas, o papas fritas, como dicen mis compadres aquí en Canarias, y también yo sé que en buena parte de ustedes en Latinoamérica. Bien, he dicho que ofrecer papas fritas de una conocida cadena de comida rápida en Nueva York a todos los que se apañen con la susodicha o se la inyecten. Bien, y tengo que decir que con este señor Bill de Blasio tengo sentimientos encontrados. Ni todos son buenos ni todos son malos. Si bien yo no vivo en Nueva York, obviamente, y por tanto tengo pocas referencias de si este señor lo hace bien o lo hace mal, y por tanto no quiero caer en el despropósito de criticar a un señor que no conozco. Pero lo cierto es que la idea de correlacionar o asociar una acción negativa o desagradable con una recompensa positiva a cambio de que hagas lo inicial, eso es de primero de psicología e incluso de primero de la asignatura esa de cómo sobornar a un niño cuando no se quiere comer el puré de verdura. La manipulación. Sino que se lo digan a los padres que nos están viendo. Bien, pero la cosa no pasaría de ser una anécdota graciosa si no fuera porque tristemente esta campaña promocional no va enfocada a los niños, sino tristemente va enfocada a los adultos. Y es triste que los políticos traten de sobornar el criterio de los adultos a través de cosas tan infantiles como una hamburguesa, o unas patatitas, o una cervecita gratis, o unas entradas para ir al básquet, o a todo ello, o un porro, todo ello a cambio de tu chute sanitario. Estimados pioneros del canal, en primero de marketing y de publicidad también te enseñan que si quieres vender algo, lo primero que tienes que hacer es apelar a los sentimientos y a las sensaciones. Es mucho más fácil vencer la resistencia del no de alguien si puedes puentear su cerebro lógico y haces un bypass de su criterio intelectual, apuntando directamente a su cerebro emocional. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los anuncios publicitarios de productos de limpieza, cuando en lugar de aludir a su capacidad de desinfección, que es un elemento y un dato técnico, lógico, concreto, preciso, y en su lugar expresan lo seguro y sano que va a estar tu bebé frente a virus y bacterias si utilizas ese producto. Y entonces ahí se ve, están apelando por tanto a tu instinto primario de protección de tus seres queridos. Y ahí no te hace falta entender o saber o pensar qué tipo de componentes o de datos técnicos actúan en el producto, sino que lo único que ves es si es lo mejor para ayudar o para defender a los seres que quieres. Esa es la manipulación de sensaciones o de emociones. Bien, pues aquí, señores, ahora vamos a hacer la extensión. Aquí pasa algo parecido. En lugar de hacer una campaña lógica explicando el por qué es necesario, según ellos, que la gente se vacune y apelar al componente lógico de las personas y a la racionalidad de su realidad, es decir, de los posibles contagios, independientemente de que las personas que estemos viendo aquí este vídeo, ya sabemos que nos lo creamos o no, todo el tema del tema sanitario, de si estas medicinas son útiles o no, bla, bla, bla. Bien, lo que ha hecho esta gente a través de estos anuncios, obviamente, es infantilizar a la audiencia, lanzando un mensaje que va enfocado a su yo emocional, a través de una recompensa directa, pero tan directa como efímera, como es una cerveza o una hamburguesa, a cambio de un medicamento experimental, cuyos efectos a corto, medio y largo plazo son desconocidos. Pero estas técnicas, señores, ya son viejas conocidas en el mundillo de la conspiración y de la manipulación política. Y así, por ejemplo, nada menos que Noam Chomsky, que es profesor de lingüística del MIT, del Massachusetts Instituto de Tecnología, y escritor de diversos ensayos sobre política y manipulación del poder, escribió ya sus ya famosas, que muchos de ustedes seguramente conocerán, sus ya famosas 10 estrategias de manipulación mediática para manejar a las masas. Entre las que están, por ejemplo, aquellas que ya hemos hablado en el canal, por ejemplo, de acción, reacción, solución, o la de mantener al público en la mediocridad y en la ignorancia. Hablamos evidentemente de mantener al público en un nivel cultural bajo,
Y además premiar eso en la tele y hacer que se sientan orgullosos a través de los medios de comunicación, orgullosos de no tener un nivel educativo alto, sino de, no, mi universidad es la calle, mi universidad yo no necesito títulos ni... Y todo esto sale en la tele y además te lo premian, ¿no? Con muchos shows y muchas historias que aluden a ese tipo de... Hazte famoso no porque estudies o porque tengas una carrera, sino... Bueno, yo no estudié y tan orgulloso que estoy. Bien, seguimos. Pero de las 10 estrategias, que son todas muy interesantes, las 2 más apropiadas para el programa de hoy, que son las que quiero describir, son las que hacen referencia a... Abro comillas porque así lo cita Noam Chomsky. Dice, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Y la otra, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. La primera nos viene a decir que cuando tú te diriges al público como si fuera una criatura de poca edad, y seguimos hablando y escribiendo la campaña que están haciendo aquí sobre el tema de la comida y demás, decía que cuando tú te diriges al público como si fuera una criatura de poca edad o deficiente mental, con un mensaje como si fuera para un niño de 12 años, la tendencia de la audiencia, así es como reaccionamos nosotros cuando no nos damos cuenta, la tendencia de la audiencia en general es bajar las defensas sobre el mensaje entrante y por empatía emocional, que es un mecanismo que los cuervos y los políticos en general tienen muy estudiados, el de la empatía emocional, y nunca olvidemos el tema del Instituto Tavistock y qué es lo que hace. Pues decía que por empatía emocional la masa pública que ve este mensaje tiende a relajarse y asumir ese rol infantil y aceptar el mensaje o la recompensa, disfrutando de esa vivencia que se les inculca y proyectando la mente hacia la parte positiva del relato. ¡Qué patatas más ricas! Se ve claro. Bien, y en este mismo sentido, en el de que la campaña trata a la gente como idiotas, se ha expresado igualmente el presentador de televisión más famoso de los Estados Unidos en la franja de prime time de la televisión. Hablamos del archiconocido Tucker Carlson del canal Fox News, que bastante gente conoce, y que ha sido tremendamente crítico y ácido. La verdad es que el hombre se ha pasado 3 pueblos. Yo aquí voy a comentarles algunas de las citas que hizo, pero no todas. Decía que ha sido tremendamente crítico y ácido con el alcalde de Nueva York y que ha expresado en su programa, uno de los de mayor audiencia del país, que en este formato, ha expresado que este formato de campaña solo se le podría haber ocurrido a un fumado, y habla de este hombre, sí, han oído bien, ha dicho que solo se le había podido ocurrir a un fumado o a un porreta, acusando al mismísimo de Blasio de haber consumido demasiada hierba cuando se le ocurrió recurrir a algo así para que la gente se inocule. Tela. Es posible que buena parte de los puñales, aquí quiero hacer como un paréntesis, ¿no? Que buena parte de los puñales que ha lanzado Tucker Carlson a de Blasio tengan que ver como trasfondo el hecho de que el intenso debate que hubo entre republicanos y demócratas de Nueva York sobre la legalización en dicho estado del consumo de esto que vemos aquí. La legalización del consumo de marihuana recreativa. Y lo de recreativa me hace mucha gracia. Es decir, aquella María que no se destina al consumo medicinal, es decir, la aprobación de la María que no se destina al consumo medicinal, sino al consumo recreativo. Y es que parece ser que en marzo se legalizó tal consumo con la aplastante ayuda o votos a favor de los demócratas del estado. Y quizás eso por eso en agradecimiento las plataformas de consumo y usuarios de estas que están aquí, las plataformas de consumo de usuarios de la María Recreativa han decidido apoyar a de Blasio en esta campaña. Pero todos sabemos, señores, que en política nada es lo que parece. Y así, preguntada una de las participantes en el reparto de cigarrillos de la risa, este reparto que vemos aquí en esta foto, una de las participantes se le preguntó por un medio de prensa sobre la campaña de regalos a los vacunados y ella contesta ni corta ni perezosa y dice lo siguiente, abro comillas. Dice, sabemos que los jóvenes dudan en recibir el pincho sanitario, ustedes ya me entienden, ella no dijo eso, especialmente si sus familias, escuchan esto, especialmente si sus familias no están por la labor.
Por lo que en lugar de alentarles con el miedo a contraer el COVID, dice ella literalmente, queremos alentarlos de otra manera mucho más positiva. Como no les tienen miedo al COVID, queremos alentarles de otra manera mucho más positiva. Repartiendo eso. ¿Ah? Y entonces yo digo, hola, hola, es decir, ¿quieres alentarnos regalándoles un porro e incitándoles al consumo de drogas? Y obviamente, señores, entonces cuando uno lo empieza a ver claro, este tipo de declaraciones concuerda con la hecha por el propio De Blasio cuando da un bocado a la hamburguesa, y aquí lo vemos en esa presentación que hizo, cuando da un bocado a la hamburguesa y come las patatas fritas y dice, y atención a la programación predictiva, cuando dice esto, abro comillas, dice, piensa en esto cuando pienses en la vacuna, y apunta con el dedo a la hamburguesa, y mientras mastica añade, vacunación. Estoy teniendo un sentimiento muy bueno acerca de esto justo en este momento, dice él, y mientras mastica, gesticula y habla mientras come. Por cierto, esto de hablar mientras come fue bastante criticado también en Twitter por los detractores de esta campaña, que han comentado que les parece tremendamente desagradable ver a un político en la tele comiendo hamburguesas, masticando y hablando mientras mastica. Bueno, bien. Y entonces decíamos, pero nosotros volvemos a lo nuestro. Hablamos de programación predictiva porque asociar ideas positivas a elementos negativos es algo tan viejo en las técnicas de manipulación, señores, como la humanidad. Pero el problema se agrava incluso cuando lo que tratan de mostrar como refuerzo positivo es tan cuestionable o peor que las propias dudas que pueda generar el hecho que trata de imponer. Son muchísimas las personas, además de Tucker Carlson, las que a través del propio Twitter oficial del alcalde de Blasio han hecho llegar su descontento por lo que consideran una campaña ruin, soez y chabacana, que se basa además en fomentar hábitos de consumo muy censurables y poco saludables, como acabamos de decir, basados en comida basura y además en el consumo de drogas. Y lamentan haber perdido tan buena ocasión para inculcar precisamente buenos hábitos higiénicos y saludables. Es decir, que podían haber aprovechado bastante mejor el anuncio del alcalde para tratar de prescribir o respaldar cosas buenas en lugar de cosas malas. Bien, lo que no sabe la mayor parte de estas personas es que este tipo de campañas, esto que ven aquí, este tipo de campañas, tanto estas como estas de aquí, están perfectamente estudiadas con un target de un público objetivo muy específico. ¿Vale? Aquí es donde se va a poner interesante el programa, porque nada es por casualidad, y voy a empezar a ponerme un poco técnico respecto al análisis conspiracionista de lo que estamos viendo y empezar a unir todos los puntos para que se entienda, que es lo que yo suelo hacer en estos programas y que es lo atractivo de estos capítulos. Bien, así que, señores, ahora les pido máxima concentración. Cuando decía que este tipo de campaña van dirigida a un público muy específico, me refiero a que los cuervos de las altas esferas, o sea, me refiero a ese público que los cuervos de las altas esferas llaman el rebaño. Es decir, las miles de personas prescindibles para el sistema, capaces de ir a vacunarse a cambio de una puta hamburguesa. ¿En serio? ¿O de un señuelo tan burdo como un porro gratis? ¿O acaso ustedes, señores, se creen que este tipo de regalos se eligen al azar o aparecen por casualidad? Este target de público que ellos llaman rebaño normalmente es un grupo de personas de bajo nivel cultural con pocas salidas profesionales, utilizados normalmente por las empresas y corporaciones como mano de obra barata y desgraciadamente normalmente adicto a la televisión y fácilmente manipulables por ella. La mayor parte de este público, precisamente, debido a su propia preparación y salida, suele ser pasto de largas temporadas en el paro o de interminables ayudas a costa del Estado o a costa del sistema. Y ese, señores, es uno de los mayores pecados que puede cometer un grupo de personas a los ojos de las altas esferas de los cuervos. Es decir, ser una carga para el sistema y no tener una capacidad productiva en el mismo. Esas dos cosas son de los mayores pecados para estos señores.
Evidentemente, desde su punto de vista, desde el de ellos, estas personas son una rémora y una carga para el sistema y sobran en el planeta. Ese sentimiento de odio a las personas que sobran en la sociedad, y aquí tenemos que empezar a entrar un poco en las teorías eugenistas y de selección social que activan estos cuervos, incluso de selección racial, y que las promulgan muchos de estos personajes famosos de los que ya hemos oído hablar, y que también estos personajes famosos a su vez dirigen multimillonarias plataformas y fundaciones con nombres rimbombantes, que yo no voy a citar y que ustedes ya saben quiénes son. Bien, pues estos grupos sociales, es decir, el rebaño, han supuesto desde siempre una preocupación, un desafío para los que se creen que pueden actuar como dioses, decidiendo quién vive y quién muere en el planeta en función de su perfil social y obviamente también de su perfil económico. Y ya les digo yo, amigos, que la lucha por los que juegan a ser dioses ha sido siempre manipular a la población mundial a nivel demográfico para que seamos lo suficientes, escuchen bien esto porque es muy interesante, para que seamos lo suficientes como para tener abundante mano de obra y/o consumidores de sus productos, pero no tantos como para que el control se les vaya de las manos, o que este rebaño termine consumiendo más recursos de los que ellos están dispuestos a compartir. ¿Queda claro? Y está aquí, estimados amigos del canal, que hace ya un tiempo que la supuesta superpoblación del planeta preocupa a estos cuerpos de manera muy alarmante. Pero no porque seamos muchos y estemos abusando de los recursos del planeta, ni por las chorradas del calentamiento global que ellos también aducen, ¿no? El verdadero problema que se están viendo venir es que la automatización, es decir, la digitalización en el mundo del futuro que ya está aquí, no va a necesitar ni la cuarta parte de la mano de obra que existe en el planeta en la actualidad. Y por lo tanto es una cuestión de tiempo, y más bien poco, que esta bomba de relojería demográfica les estalle en las manos y se les vuelva contra ellos y se los lleve por delante. Escuchen lo que viene ahora porque es muy interesante para que se ubiquen. Antiguamente, escuchen bien, antiguamente para estos problemas de inflación demográfica y de crisis económica y laboral había una solución. Era una solución muy radical y muy contundente, pero eficiente. ¿Y cuál era? Pues se generaba un conflicto mundial y se hacía borrón y cuenta nueva en economía y en demografía. Con eso se enviaban centenares de hombres al frente, las bajas ayudaban al recorte demográfico, la economía en general, hablamos de los comercios, las pequeñas y medianas empresas, colapsaban obviamente por culpa de la guerra, y los empleos de los que se quedaban en casa se concentraban alrededor de las grandes industrias de fabricación bélica, lo típico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que le echaban la culpa de la quiebra económica a la guerra, que no al sistema corrupto. Por supuesto que no, el sistema corrupto no tiene la culpa. Y al cabo de unos pocos años se empezaba el ciclo de nuevo con un ratio más acorde y equilibrado de población respecto a los puestos de trabajo. Y ahora, atentos a esto. Y entonces se decía que tras la contienda acaeció una floreciente recuperación o milagro, y que a pesar de los destrozos de la guerra, el índice porcentual de población activa ha tenido una espectacular recuperación. Es decir, ha crecido la población activa y la gente que ha encontrado empleo después de la guerra. O sea que la guerra ha sido buena. Claro, yo digo, hombre, no jodas. Pues claro. Si te has cargado un enorme porcentaje de jóvenes en edad de trabajar, en edad laboral, mandándolos a la guerra, es normal que los que sobrevivieron o los que no fueron al frente tengan más oportunidades de encontrar trabajo y se empleen tras la guerra. Tiene sentido, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, pues visto esto, volviendo a la aplicación de lo que acabo de explicar ahora a nuestro caso contemporáneo actual, está claro que el desempleo tecnológico, que ya hemos comentado antes, el que hemos descrito, está haciendo estragos en la actualidad. Y lo peor es que esto va a ir cada vez a más. Es decir, cada vez más procesos que antes eran desarrollados por humanos, ahora los desarrollan máquinas. Por lo tanto, está claro que sobran y sobrarán millones de personas más en el sistema. Así que los cuervos, que ya hace mucho tiempo que están al tanto de esto, saben que tienen que hacer algo. Normal, ¿no? Bien, hoy por hoy obviamente ya no pueden recurrir a una guerra como habrían hecho antes. Básicamente no porque no quieran, ya lo han intentado varias veces en el último año, ¿vale? Sino porque quienes mandan por encima de ellos, quienes mandan más arriba de ellos, no los dejan.
Y no los dejan debido al desarrollo tecnológico militar que poseen, con capacidad obviamente para destruir el planeta varios cientos de veces. Cosa por la que no están dispuestos estos seres que están más arriba de todos ellos, no están dispuestos a pasar, aunque incluso en principio, en teoría, respeten la primera directiva de libre albedrío, de hacer lo que nos dé la gana a la humanidad. Pero no hasta ese punto. No hasta el punto de afectar al planeta completo e incluso afectar posiblemente al sistema solar, sobre todo si obviamente utilizan y detonan armas nucleares. Así que, privados estos señores de la posibilidad de ir a la guerra como solución final, y lo de solución final aquí nunca mejor dicho, es decir, que privados de ir a la guerra como solución final para eliminar a todos los que sobran, han optado por desarrollar otras guerras o técnicas de despoblación que son precisamente las que estamos viendo en estos días. Entonces, volviendo al tema para seguir explicando lo de la guerra quirúrgica, y atentos a este término porque les voy a explicar algo muy interesante, decía que para seguir explicando la guerra quirúrgica que están desarrollando, y en función de los parámetros que ya les he explicado, les desafío a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de grupos sociales, a la vista de los cuervos, creen ustedes que suponen una mayor rémora para el sistema que ya no se sostiene? ¿Qué tipo de grupos de personas? Bueno, les voy a dar algunas pistas que se adaptan a la respuesta que yo les voy a comentar y otras que no, pero básicamente muchas de ellas se adaptan. Personas sin empleo, perfil. Personas con bajo nivel cultural. Personas que dependan de pagas y pensiones del Estado. Y personas que no produzcan. Las personas que no producen son las que ellos consideran parásitos del sistema. Etcétera, etcétera. Este perfil. Y entonces les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y quiénes encajan más que nadie en varias de estas opciones de este perfil? Efectivamente, señores, la respuesta es grotesca, triste y vomitiva, pero muy obvia. Los viejitos y los jubilados son los que encajan en la mayoría de estos perfiles que acabo de decir. Y ahora, para rematar este programa, les hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer grupo de riesgo o grupo de edad sobre el que se han volcado a vacunar antes que a nadie? ¿Lo ven? Pues no hay más preguntas, señoría. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre les digo, si les ha gustado, espero que me regales tu like y te suscribas y compartas el vídeo en tus redes sociales, y espero verte pronto en el próximo capítulo. Reflexiona sobre todo lo que he dicho y vuelve a poner el programa para ver la cantidad de cosas que he comentado, porque probablemente en una segunda y en una tercera visualización o visionado vas a entender o vas a recuperar conceptos que a lo mejor se te escaparon en un primer visionado. Bien, como les digo, también revisen el resto de vídeos en el canal que son tan interesantes como este. Como siempre, espero que tengan una muy feliz semana y espero verles muy pronto aquí en el canal. Chao.